Hola, hola. Hoy te traigo una combinación de nudos que transforman los hilos en algo realmente especial. En este tutorial vas a descubrir cómo un diseño sencillo puede enamorar con cada detalle. Así que prepárate para crear una pulsera que parece mágica desde el primer nudo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida, pero antes de continuar recuerda suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti. Ahora sí, comencemos. Para este diseño vamos a utilizar el hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes usar hilo chino, coreano, taiwanés, el que más te guste usar. Voy a iniciar tomando dos hebras de 40 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es quedarme en este extremo de ambas puntas de los hilos, donde vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustar muy bien este nudo que vamos a realizar. Cortamos las hebras de hilo que nos sobran y con un encendedor vamos a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Vamos a dejar una medida que puede ser 7 centímetros, depende del largo total que quieras para tu pulsera, y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo. Y esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Cuando ya esté lista, voy a tomar otra hebra de hilo. Esta va a ser de 170 centímetros o también de 1,70 m. Paso una de las puntas del hilo por debajo de los hilos que están ubicados en el centro y la otra punta la voy a pasar por encima. De esta manera voy a comenzar a jalar para ubicar todo este hilo en el centro. Ahora vamos a tomar la hebra de hilo que sale hacia la derecha y la vamos a pasar por encima de los dos hilos centrales. Aquí vamos a formar esa figura de P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este. Me devuelvo con este mismo hilo para pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos, donde se forma esta cruz. Lo saco por la orejita que se forma y voy a comenzar a jalar sosteniendo siempre con mis dedos para que no se nos vaya a mover porque es el primer nudo que voy a realizar. Jalamos completamente hasta ajustarlo súper bien. Esto lo voy a unir al nudo sencillo que había realizado previamente. Y listo. Vamos a repetir lo mismo que les acabo de explicar. El hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos centrales formando nuevamente la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita y voy a jalar hasta ajustarlo súper bien. Repito nuevamente lo mismo. Formo la P con el hilo de la derecha. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo, me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita, jalo hasta ajustar muy bien. Y vamos a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido exactamente como ya te lo he venido explicando hasta completar el largo total que necesito en esta primera parte que estamos realizando de la pulsera. Más adelante te voy a decir cuál va a ser esa medida. Como puedes ver, en la medida en que vamos realizando este tejido, va tomando una forma en espiral o también una forma de entorchado, que es el nombre con el que también se conoce este tipo de nudo. Es importante que siempre lo realices hacia el mismo lado. Por ejemplo, yo siempre lo voy a realizar hacia el lado derecho, ya que esto es lo que le permite tomar la forma de nudo entorchado o espiral a este tejido. Aquí puedes apreciar ya mucho mejor la forma que va tomando el tejido que vamos a realizar. En la medida que vamos avanzando con este tipo de nudo, va pasando algo muy característico y es que vamos a ver cómo los mismos hilos van a ir cambiando también de posición, van como girando también al igual que va tomando la forma el nudo.
Para poder facilitar el tejido, tenemos que nuevamente reorganizar estos hilos. Para hacerlo es súper sencillo. Este hilo que está ubicado hacia mi derecha, que está con esta forma, voy a pasarlo hacia el lado izquierdo. Súper fácil, simplemente con mi dedo lo paso y lo ubico al lado izquierdo. Y listo, mira. El hilo que estaba ubicado a la izquierda, que es este que está aquí abajo, lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales para ubicar hacia mi derecha. Los hilos que tengo fijos en el centro también los puedo organizar. Simplemente quito la cinta o con lo que los estoy fijando a la mesa de trabajo y los reorganizo para que queden nuevamente derechos. Y ya cuando haga todo esto, nuevamente comienzo a realizar el nudo siempre hacia el mismo lado, es decir, en mi caso hacia el lado derecho. Y ya aquí vamos a continuar tejiendo hasta completar ahora sí el largo que necesitamos. En total voy a tejer 3.5 centímetros con el nudo entorchado. Y para continuar con el diseño vamos a utilizar también 10 balines de 2 milímetros cada uno. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Ahora sí, continuemos. Y ahora voy a tomar el hilo guía de la izquierda, que es este, y lo voy a ubicar acá. Tomo el hilo anudador de la izquierda, que es este que está acá arribita, y lo voy a pasar por encima de este hilo guía. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo del hilo guía y lo saco por encima de la orejita que se forma. Aquí lo puedes apreciar mucho mejor. Lo saco por la orejita por encima y voy a comenzar a jalar completamente hasta ajustarlo muy bien. Voy a tomar nuevamente ese hilo anudador y lo voy a traer pasándolo por debajo del hilo guía. Y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo de la orejita que se forma. Voy a jalarlo completamente y listo. Aquí vamos a formar un nudo alondra. Nuevamente paso el hilo anudador por encima del hilo guía y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo y por encima de la orejita. Voy a comenzar a jalar nuevamente. Antes de continuar haciendo el siguiente nudo, voy aquí a tomar este mismo hilo anudador y voy a quemar y adelgazar la punta de este hilo con ayuda del encendedor. Quemo unos segundos, giro hacia arriba, corto la parte que me queda un poco deforme y listo. Paso un primer balín a través de esta punta de los hilos y esto lo voy a unir a donde tengo el nudo que había realizado previamente. Y continúo nuevamente con el nudo que sigue, que sería el hilo anudador por debajo del hilo central. Me devuelvo por encima y lo saco por debajo de la orejita. Comienzo a jalar completamente y aquí me queda formado un segundo nudo alondra. Repito nuevamente lo mismo. Paso el hilo primero por encima, me devuelvo por debajo, por encima, pasándolo por debajo del hilo guía y me devuelvo nuevamente por encima, por debajo, jalo y ajusto muy bien. Listo, aquí ya me quedan 3 nudos alondras completos y en el centro el balín. Voy a hacer ahorita el tejido hacia el lado derecho, vamos a hacerlo exactamente igual, simplemente vamos a cambiar de lado. Paso el hilo anudador por encima de este hilo guía que está ubicado hacia la derecha y ese es el anudador, lo paso por encima de esta manera y me devuelvo con este mismo hilo por debajo, por encima de la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Paso el hilo anudador por debajo de este hilo guía y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo. Listo, muy bien. Ahora nuevamente lo paso por encima y me regreso por debajo
por encima de la orejita, jalo completamente. Vamos a adelgazar la punta del hilo anudador y a través de esta vamos a pasar también un balín, igual que como lo hicimos en el otro lado. Muy bien, y aquí vamos a retomar el tejido por debajo. Entonces, paso nuevamente el hilo anudador por debajo del hilo guía. Me devuelvo por encima y por debajo. Jalamos completamente hasta ajustarlo muy bien. Y ahora nuevamente, primero realizamos un nudo pasándolo por encima. Y nos regresamos por debajo, por encima, jalamos muy bien hasta que quede bien ajustado. Ahora lo pasamos por debajo del hilo guía y nos regresamos por encima y por debajo. Con este vamos a completar el tercer nudo alondra y como puedes ver, aquí ya nos quedaría lista esta parte. Voy a fijar los dos hilos del centro nuevamente. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí voy a formar esta figura de P. Paso el hilo de la izquierda por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos por la orejita, jalo y ajusto. Voy a realizar un segundo nudo pero hacia la izquierda. Pon mucha atención. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha por encima de este y me devuelvo con este mismo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita, jalo y ajusto muy bien. Aquí acabo de formar un nudo plano completo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos nuevamente a realizar el tejido del nudo alondra hacia el lado izquierdo. Voy a realizar en esta ocasión en total en este lado 5 nudos alondra, pero primero voy a realizar 2 de estos nudos completos, el tejido exactamente igual como ya te lo he venido explicando. Y cuando vayamos a hacer el tercer nudo alondra, en el centro, en la mitad de ese nudo, vamos a colocar nuevamente el balín. Aquí ya completé los primeros 2 nudos y ya ese sería la primera parte del tercero. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora el balín, como ya te había indicado previamente. Y aquí ya voy a continuar con el tejido del nudo alondra, pero la segunda parte que sería pasándolo por debajo, luego devolviéndome por encima, por debajo, jalo, ajusto. Voy a realizar aquí 2 nudos alondra más, que es para completar en total los 5 que lleva esta parte del diseño. Y como puedes ver, aquí es simplemente continuar repitiendo el mismo patrón de tejido que hemos venido realizando. Lo importante es tener en cuenta la cantidad de nudos y pasar el balín donde debe de ir, ya que esto hace parte como tal de todo el diseño. Aquí ya terminé los 5 nudos, ahora vamos a hacer lo mismo en el lado derecho. Aquí voy a comenzar realizando ya el primer nudo hacia la derecha. Y este ya sería entonces aquí el primer nudo alondra del lado derecho. Continúo entonces aquí ya para realizar el segundo y vamos a trabajar o tener la misma dinámica que en el otro lado. En total vamos a completar 5 nudos alondra también en este lado. Hacemos los 2 primeros. Vamos a hacer la primera parte del tercer nudo y allí pasamos el balín y ya luego terminamos para completar la cantidad de nudos que necesitamos. Cuando tenga ubicado el balín, nuevamente realizamos el nudo ya por debajo. Recuerda que antes lo hicimos por encima, este va por debajo y listo. Como puedes ver, es un diseño que es súper bonito de hacer. Realmente una vez y aprendes a realizar los nudos, te vas a dar cuenta que es súper sencilla y queda preciosa, que vas a poder hacerla en los colores que más te gusten y de verdad que queda muy linda. Bueno, entonces aquí ya estoy finalizando los 5 nudos que van en el lado derecho para completar esta parte del diseño. Vamos a realizar otro nudo plano completo. Recuerda, el nudo plano vas a hacer el tejido hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo.
Y listo, cuando ya tengas esta parte, nuevamente vamos a continuar con el tejido del nudo alondra. Para el siguiente tramo que vamos a realizar o la siguiente parte, vamos a aumentar la cantidad nuevamente de los nudos que vamos a hacer, iniciando por el lado izquierdo. En esta ocasión vamos a hacer en total 9 nudos alondra y recuerda que cuando llevemos 4 nudos, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer el quinto nudo y en la mitad de ese nudo es donde vamos a pasar el balín. Voy a hacerlo un poco rápido porque tú ya sabes hacer este nudo, que ya te lo he venido explicando. Es simplemente saber la cantidad de nudos para poder pasar el balín y que el diseño nos quede bien hecho. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Abajo en la descripción del video te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Igualmente al canal de Telegram, donde les estoy avisando cuando suba nuevo video. Muy bien, entonces miren, aquí ya vamos finalizando los 4 nudos. Vamos a hacer esta primera mitad del quinto nudo, pasamos el balín, hacemos la segunda parte de ese quinto nudo que sería por debajo. Y aquí voy a realizar nuevamente los últimos 4 nudos alondra para finalizar esta parte del lado izquierdo. Si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios, este diseño es ideal para que puedas armar juegos de diferentes estilos de pulseras y así lo puedas vender mucho más fácil. Igualmente también lo puedes hacer para ti y va a quedar precioso, o para regalarle a alguien muy especial. Este tipo de pulsera es una pulsera que queda muy bonita. Además vas a poder hacerla en una gran variedad de colores y te van a quedar preciosa el color que elijas. Aquí ya finalicé todos los nudos que van en el lado izquierdo. Vamos a repetir exactamente lo mismo hacia el lado derecho. Recuerda, vamos a realizar en total 9 nudos alondra y cuando hayamos completado los primeros 4 nudos, vamos a hacer el quinto nudo en la primera parte, pasamos el balín por el hilo anudador y luego finalizamos esa segunda parte del nudo. Déjame saber en los comentarios qué color te gustaría para realizar este diseño y si ya lo realizaste o todavía no te animas, porque de verdad que queda precioso. Aquí ya voy finalizando de hacer la cantidad de nudos en este lado derecho y cuando ya haya finalizado el último nudo vamos también a hacer otro nudo plano completo. Y aquí vamos a repetir ya lo mismo que hicimos en el otro lado. Recuerda, 5 nudos alondra, vas a hacer primero 2, haces la primera parte del tercero, pasas el balín, haces la segunda parte de ese tercero, finalizas hasta completar 5 en cada lado, tanto el derecho como el izquierdo. Otro nudo plano completo y finalizamos con 3 nudos alondra y en la mitad de ese segundo nudo vamos a pasar aquí el balín. Es exactamente repetir lo mismo que hicimos en el otro lado con la misma cantidad de nudos. Vamos a finalizar entonces tejiendo 3.5 centímetros de nudo entorchado o también del nudo espiral que hicimos al inicio. Aquí esta parte de tejido, el patrón es exactamente lo mismo con las mismas recomendaciones que hicimos al inicio. Y aquí vamos a cortar los hilos que nos sobran dejando más o menos unos 2 milímetros, quemamos con el encendedor y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo o la parte que llevamos tejida. Y cuando ya tengamos esta parte lista, vamos a realizar otro nudo sencillo donde finalizamos el último nudo entorchado que veníamos realizando. Recuerda que así fue como iniciamos la pulsera, por eso lo hacemos en esta parte y debe de quedar bien pegado a lo que fue el último nudo que hicimos. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando también la misma medida. Y listo, aquí te muestro las medidas para que más o menos te hagas una idea. Desde el primer nudo hasta el último en total me quedó de más o menos 13 centímetros. Tú puedes ajustar las medidas dependiendo del largo total que tú necesites o requieras. Para cerrarlo puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano con una hebra de hilo de 20 centímetros. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial detallado paso a paso de este tipo de cierre que te estoy mostrando en este momento para que lo aprendas a hacer, igual que te enseño 2 maneras más para que lo hagas. Si quieres cerrarlo con la técnica también del nudo plano, quedaría perfecto. Aquí ya voy finalizando el cierre de la pulsera, termino de verificar, de ajustar muy bien para cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar.
Y así vamos llegando a la parte final de esta pulsera y de este tutorial. Espero que te hayas animado a hacerlo y mira. Esta es una pulsera preciosa la que te traje en el día de hoy, un diseño que puedes hacer para ti, para regalar, para vender. La puedes hacer en la cantidad de colores que más te gustan y te va a quedar hermosa. Como siempre es un gusto poder traer esas ideas creativas para ti. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.